Listo, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la réplica del CIPAS de la sesión número 3 del curso de Matemática Financiera para la zona Amazonía Orinoquía. En esta oportunidad, pues vamos a abordar el tema de evaluación financiera de proyectos de inversión. Agradecemos pues la asistencia de Osvaldo, de Yuri, pues de quienes se conecten de aquí en adelante durante el desarrollo del CIPAS y también de la profe Nit, que nos va a acompañar en este CIPAS, realizando pues la contextualización del tema y pues todo lo relacionado con el desarrollo de la réplica de este CIPAS. Entonces, ya está la grabación para que pues quede como evidencia el desarrollo de las CIPAS y pues quienes no puedan asistir pues puedan también poderlo consultar en el momento en que lo consideren pertinente para el desarrollo de la actividad. Entonces, voy a compartir la presentación. Posteriormente yo les voy a compartir em, la asistencia, el link de asistencia en el chat y pues también de la encuesta de satisfacción para que ustedes pues puedan evaluar el desarrollo del CIPAS y pues en caso de que tengan alguna pregunta, alguna inquietud relacionada con el formulario, pues en el chat lo pueden hacer y voy a estar atento para dar respuesta a las inquietudes. Listo, entonces durante la sesión que vamos a abordar en esta tarde va a ser inicialmente los conceptos relacionados con los indicadores financieros que está solicitando específicamente la guía y la plantilla para el desarrollo de la tarea número 4 y posteriormente va a ser el ejercicio donde pues se va a abordar pues temas puntuales relacionados con la guía y pues todo lo que solicita en relación con la presentación de la tarea y posteriormente la plantilla donde pues se va pues a abordar de manera general cuáles son esos indicadores que solicita en términos de trabajo colaborativo, en razón a que pues solicita lo relacionado con trabajo colaborativo y también lo relacionado con el trabajo individual, es decir, también se manejaría una parte colaborativa y una parte individual, pues para que la tengan en cuenta al momento de elaborar el ejercicio, tanto de manera colaborativa con sus compañeros, como también la parte individual que corresponde a cada uno de los integrantes del equipo que va a presentar la tarea. Entonces, con esto pues doy paso a la profe Enid para que ella pueda realizar pues todo el tema de la conceptualización. Entonces, adelante, profe Enid. Buenas tardes para todos. Ya un momentico comparto. Si me deja compartir. ¿Están viendo la diapositiva, por favor? Sí, profe, ya se está viendo. Ok. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con la evaluación financiera de proyectos de inversión. Para ello es necesario que nosotros tengamos en cuenta pues los criterios de evaluación o las herramientas o los instrumentos que se utilizan para poder determinar en un momento dado si un proyecto es viable o no es viable desde los puntos de vista que establece la teoría que se deben evaluar. Entonces, para ello lo primordial es que comencemos nosotros a definir qué es una inversión, ¿ya? Y tener en cuenta que una inversión es la asignación de recursos que se hace en el presente a fin de obtener unos beneficios futuros en la ejecución de un proyecto determinado. Siempre que se hace una inversión, pues siempre va a existir la necesidad o va a surgir la pregunta de si conviene o no conviene aplicar estos recursos en determinado proyecto. ¿Por qué? Porque de todas maneras las personas se encuentran rodeadas de un entorno que ofrece muchas oportunidades y todas esas oportunidades necesariamente las debe evaluar
el inversionista para determinar cuál es la mejor opción que tiene para poder invertir. Entonces, para tomar una decisión de inversión, es necesario que se tenga en cuenta que existen unas tasas de oportunidad. Y cuando hablamos nosotros de tasas de oportunidad, lo que nos estamos refiriendo es a esa tasa que espera el inversionista le rente el dinero que está invirtiendo. Entonces, podemos nosotros mirar que esa tasa de oportunidad es la tasa máxima que puede obtener el inversionista dentro de diferentes o dentro de diversas posibilidades que se le presenten para invertir su dinero. ¿Por qué tocamos el tema de la tasa de oportunidad? Porque necesariamente cuando nosotros estamos analizando las posibilidades de inversión de un dinero, de unos recursos en un proyecto determinado, siempre nosotros la debemos evaluar desde el punto de vista de lo que quieren nuestros inversionistas. Las tasas de oportunidad o la tasa mínima de rentabilidad aceptable o la tasa mínima de rentabilidad de la inversión siempre se va a referir es a lo que el inversionista quiere ganar. Por lo tanto, cuando yo estoy vendiéndole la idea a unos posibles inversionistas para que financien un proyecto determinado, pues los análisis o los estudios que yo debo hacer, los debo hacer frente a lo que él quiere que le rente su proyecto, de tal manera que yo pueda demostrarle si le es viable o no le es viable invertir sus recursos. Necesariamente todos los proyectos que adelantan los inversionistas siempre van a estar sujetos a la incertidumbre. Los únicos, digamos que, proyectos de inversión donde yo cuento con la tranquilidad de mi inversión, de un riesgo bajo, son aquellas inversiones que hago en activos financieros donde sé exactamente en qué plazo y cuánto voy a recibir al final del mismo. Y para ello, un ejemplo claro pueden ser las inversiones que hacemos nosotros en las instituciones financieras como son los CDTs. Ustedes van y arman un CDT, guardan su dinero allá, le entregan su dinero al banco, el banco les entrega un documento y ahí está establecido en qué tiempo ustedes van a recuperar su inversión y cuánto les va a rentar esa inversión. Entonces son inversiones de renta fija que ustedes no tienen ningún inconveniente, más sin embargo hay otras inversiones que son de renta variable y que están de una u otra manera afectadas por lo que es la oferta y la demanda, la cual tiene mucha incidencia pues la situación económica del sector. Entonces es importante tener en cuenta estas situaciones. Existen dos métodos importantes que se utilizan para evaluar los proyectos de inversión y son aquellos métodos que reconocen el valor del dinero en el tiempo, porque nosotros podemos tener muy claro que desde el punto de vista del poder adquisitivo del dinero, no es lo mismo tener hoy 1 millón de pesos que tenerlo en 6 meses, porque de todas maneras existe un factor que es la inflación, que lo que contribuye es a que mientras que el precio de los productos crece durante un tiempo determinado, ¿ya? Digamos que el dinero se mantiene o los salarios se mantienen constantes, lo que impide que yo pueda comprar el mismo producto con el mismo dinero hoy o en 6 meses. Para ello es necesario que yo realice dentro de mis negociaciones de inversión los cálculos necesarios para que esa tasa de interés que yo espero que me rente mi dinero me permita sostener o me permita que ese dinero tenga el mismo poder adquisitivo
en 2 puntos diferentes del tiempo. Entonces, dentro de estos proyectos, dentro de estos métodos a través de los cuales se reconoce el valor del dinero en el tiempo y que nos sirven para evaluar la factibilidad o no factibilidad de un proyecto, se encuentra el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Este valor presente neto necesariamente tiene en cuenta esa tasa de oportunidad de la que hablábamos. Ese valor presente neto lo que hace es determinar cuál es el valor del dinero de un monto futuro en un momento presente dado, teniendo en cuenta esa tasa de oportunidad que espera el inversionista recibir. Pero hablemos inicialmente sobre la tasa de oportunidad, que también recibe el nombre de tasa de descuento, y nosotros decimos que ese es el precio que se paga por los fondos requeridos para cubrir la inversión de un proyecto. La tasa de descuento, entonces, es definida como ese costo de oportunidad en el que se incurre al tomar la decisión de invertir en un proyecto en lugar de hacerlo en otras alternativas. Esto nos indica que la inversión, cualquiera que sea la forma financiera, tiene un costo. El dinero, según algunos teóricos, el dinero existe para que produzca más dinero, para que sea invertido y para que rente, para que crezca, para que contribuya a maximizar el valor de las organizaciones. Entonces, si yo voy a hacer inversiones con el dinero, necesariamente voy a esperar que a mí se me pague por dar mi dinero para el uso de un proyecto determinado. Y ese pago, entre comillas, ese pago es el que nosotros llamamos tasa de descuento, tasa de oportunidad, tasa mínima aceptable de rentabilidad. O sea, es lo que el inversionista espera que le paguen por no usar su dinero en sí mismo para satisfacer sus necesidades propias, sino que lo entrega para financiar proyectos o para desarrollar proyectos en espera de un rendimiento futuro. Es importante entonces determinar desde este punto de vista que los proyectos tienen o pueden tener diferentes fuentes de financiación. Nosotros podemos hablar de una financiación con recursos propios, es decir, el dinero lo colocan los accionistas, los dueños de la empresa, los inversionistas. Y el costo de esta fuente corresponde al costo de oportunidad del dinero del inversionista. Tasa de oportunidad, tasa mínima aceptable de rentabilidad. Esa es la financiación con recursos propios. El dinero sale del bolsillo de los inversionistas, del bolsillo del dueño de los negocios, del bolsillo de los accionistas. O otra forma de financiación es la financiación con pasivos, y esta ya se refiere a que ese costo corresponde a esa tasa de interés que pagaría el inversionista por la obtención de un préstamo. Aquí nosotros ya nos estamos yendo hacia el lado de las instituciones financieras. En los estados financieros nosotros ya nos estamos ubicando en la parte de pasivos. Pasivos de largo plazo o pasivos de corto plazo, donde están registradas las obligaciones que tiene la institución con terceros, con instituciones financieras por lo general, ¿ya? Y esa financiación con pasivos tiene un costo también, porque los bancos nos prestan el dinero, pero nos cobran una tasa de interés, y en ese momento esa tasa de interés es lo que nosotros llamamos el costo del capital. Y una tercera forma de financiación pues sería la combinación de los dos, o sea, recursos propios y pasivos. Normalmente es la más utilizada. Los socios ponen una parte del dinero, pero para poder tener el 100% de los recursos que se necesitan para poner en marcha el negocio, pues pueden adquirir
una obligación con una institución financiera y entonces tienen las dos financiaciones en un solo método, y esta es simplemente la pueden ustedes hallar o hallan la ponderación de esas dos financiaciones, la tasa que quiere el inversionista, o sea, el costo de oportunidad o la tasa de descuento, y la tasa que quiere el banco, o sea, el costo de capital. Entonces, o pueden trabajar la evaluación del proyecto con el costo de capital, porque siempre las tasas que vamos a pagarles a las instituciones financieras van a ser más costosas que las tasas que cobran los mismos accionistas o los mismos dueños del negocio. Entonces, la financiación con una mezcla de recursos propios y pasivos es la forma más común de financiar la inversión de un proyecto. Su costo corresponde a una tasa de interés promedio ponderada que involucra la tasa de oportunidad del inversionista y el costo del préstamo, conocido como costo de capital. Entonces, ya después de que tenemos nosotros definido lo que es nuestra tasa de oportunidad, donde la tenemos relacionada con lo que son las inversiones hacia el desarrollo de proyectos, ya sean empresas en marcha o proyectos nuevos, entonces ahora sí vamos a definir lo que es el valor presente neto, que es uno de los criterios que utilizamos nosotros para valorar los proyectos y mirar si estos sí cumplen o no cumplen con las expectativas de los socios. Entonces nosotros decimos que el valor presente neto es una herramienta de evaluación financiera utilizada para determinar la rentabilidad de una inversión o proyecto. Este valor presente neto se basa en el principio de que el valor del dinero en el tiempo es diferente. Ya lo hablábamos hace un momento, en que no es lo mismo un peso hoy a un peso en 6 meses, en 3 meses, en 4 meses. Ya saben ustedes que influenciados por diferentes factores que pueden afectar el mercado, entre ellos uno de los más representativos, pues la inflación. Entonces nosotros decimos que el valor presente neto es un método de uso común. A través de él nosotros estamos cuantificando en pesos de hoy los ingresos y egresos estimados durante un periodo de evaluación del proyecto. Estamos hablando de flujos netos de efectivo futuros y lo que buscamos es determinar cuánto valen esos flujos de efectivo en un momento determinado, a qué recursos representan. Esto nos permite visualizar desde el punto de vista financiero las bondades de realizar o no realizar la iniciativa de inversión. Si ustedes miran la diapositiva, hay una gráfica que me permite ver a mí. Esta gráfica sería, podemos hablar de que es una gráfica de quien está colocando el dinero. Pensemos en un banco, el banco está colocando el dinero, entonces es la gráfica del banco o es la gráfica del inversionista. Entonces dice que se tiene una inversión. Las inversiones siempre van a ser salidas de dinero. En el momento cero tenemos una inversión P, que ustedes la están mirando en este momento, es una salida de dinero, está por debajo de la línea o el horizonte del tiempo. Pero además tenemos unos flujos netos de efectivo relacionados acá, como ustedes los ven, del 1 hasta el momento N. Y los ven numerados ahí. Son flujos de efectivo, son ingresos que nos está reportando el proyecto. Esa es una gráfica que me permite a mí mirar que tengo esos valores que los espero recibir en el futuro, pero que cuando yo vaya a desarrollar o a estimar el valor presente neto de todos esos flujos de efectivo, simplemente los voy a transformar al momento en el que están o al momento cero. ¿Cómo quedaría la ecuación? Entonces ustedes miran que para poder averiguar o determinar el valor presente neto, yo tengo el valor presente neto y aquí entre paréntesis ustedes alcanzan a ver TO, tasa de oportunidad, lo que hablábamos hace un momento, la tasa de descuento, la tasa mínima aceptable de rentabilidad. ¿Qué estamos diciendo acá? Que vamos a
cuantificar este proyecto, lo vamos a evaluar teniendo en cuenta esa tasa de oportunidad, que si recuerdan ustedes bien, es la que quiere el inversionista, y que si estamos tomando acá la tasa de oportunidad, quiere decir que no tenemos la otra fuente de financiación, sino que tenemos la fuente de financiación solamente de los socios. Ustedes miran que tenemos menos la inversión, o sea, menos ese recurso que se aportó para el proyecto, más todos los flujos de efectivo que ustedes ven en el gráfico, todos afectados por 1 más la tasa de oportunidad exponente 1 o el plazo. Ven 1, 2 hasta la n. Esta fórmula que ustedes ven acá, flujo neto de efectivo sobre 1 más la tasa de oportunidad elevado al plazo, no es otra fórmula más que la fórmula de valor presente. Entonces estamos trayendo nuestro valor presente a ese momento 1, a ver cuánto me responde, o sea, cuánto es que me vale a mí ese dinero en ese momento 1, porque ese dinero está en el valor futuro, en el momento 2, en el momento 3 y así sucesivamente. Al plantear la ecuación del valor presente neto, nosotros observamos lo siguiente. Estamos comparando el valor de los egresos, la inversión inicial P, ¿ya?, con los ingresos futuros, flujos netos de efectivo en una misma fecha. Y para este caso, en el momento 0, por conveniencia, estamos midiendo el proyecto en pesos del mismo día. La tasa de descuento utilizada para trasladar los flujos netos de efectivo del futuro al presente es la tasa de oportunidad del inversionista, si la inversión se financia con recursos propios. En caso de que hubiésemos tenido otras fuentes de financiamiento, pues esa tasa de oportunidad que dice ahí se habría podido reemplazar con el costo de la deuda o con la tasa promediada, el promedio ponderado del que hablábamos. Y estamos planteando un proyecto convencional o normal, proyecto con inversión inicial y unos beneficios futuros. A partir de esto, nosotros tenemos que mirar que esto son unas operaciones matemáticas. Lo importante es poder plantear o entender el ejercicio, qué es lo que nos está diciendo el ejercicio, como el caso de ahorita, que tengo una inversión en un momento determinado y que tengo una serie de ingresos que recibo en el futuro. Poder desarrollar la ecuación, ya, para el caso de su plantilla, ustedes ya tienen formulada la plantilla, es saber exactamente cuáles son los recursos que ustedes van a colocar digamos que en el sitio de desarrollo de cada una de las preguntas que les estén haciendo. En este caso la tenemos matemática, o sea, la tenemos que desarrollar, lo importante es entenderla y luego interpretar lo que también lo van a hacer ustedes en su plantilla. ¿Y cuál es la interpretación? Si nosotros el valor presente neto nos da mayor que 0, si el resultado es mayor que 0, el proyecto se debe aceptar. Si el proyecto es igual a 0, el proyecto es indiferente, o sea, o lo hago o no lo hago. ¿Qué quiere decir que el proyecto sea igual a 0? Pues simplemente que el proyecto está cumpliendo con las expectativas de los socios, de los inversionistas. El proyecto está dando exactamente la tasa de interés que ellos esperan recaudar, la tasa de oportunidad. Y cuando el proyecto neto es menor que 0, pues el proyecto se debe rechazar. ¿Qué es importante tener en cuenta como para la vida normal, o sea, para el desarrollo, porque en cualquier momento le pueden preguntar a uno? Cuando el valor presente neto me da a mí menor que 0, ¿ya?, no quiere decir que el proyecto sea bueno o sea malo. Lo que me está indicando esa operación es que el proyecto no alcanza a satisfacer la tasa de oportunidad que espera el inversionista. En algunas ocasiones nos puede dar negativo. ¿Y qué quiere decir? Pues que el proyecto definitivamente no hay que realizarlo porque nos está generando pérdidas, pero podría darnos un valor positivo. Quiere decir que el proyecto sí está rentando, pero supongan que el señor le espera una rentabilidad del 3% y la rentabilidad que le está arrojando es del 2.99. Es un proyecto
rentable porque está generando utilidad, pero no está dando exactamente la tasa que espera recibir el inversionista. Por lo tanto, para ese inversionista ese proyecto no es viable. ¿Qué conclusiones podemos tener nosotros sobre el valor presente neto? Podemos decir que es un método de fácil aplicación, como ustedes ya lo vieron. La inversión y los beneficios futuros, los flujos netos de efectivo se transforman en pesos de hoy y así se puede ver si los ingresos son mayores que los egresos. ¿Cuáles son los egresos en el ejercicio que veíamos? La inversión. Se necesita conocer la tasa de descuento, o sea, la tasa con la que nosotros vamos a evaluar el proyecto, que puede ser la tasa que quiere el inversionista o la tasa ponderada o el costo simplemente de capital que espera el banco. Entonces necesitamos saberla para poder desarrollar o para poder evaluar el proyecto desde el punto de vista del valor presente neto. Este es el factor determinante en la aplicación del método y cualquier error en la determinación de esa tasa puede repercutir en toma de decisiones erradas, porque no vamos a tener exactamente lo que arroja ese proyecto. Podríamos estar orientando mal tanto a los inversionistas como de pronto a los administradores de la empresa. Tienen el gráfico, tienen el valor presente, que es la inversión, y tienen los flujos netos, que son los ingresos que van a recibir ustedes a través del tiempo. Tienen los plazos y lo que estamos buscando es evaluar, o sea, buscar cuál es el valor real de ese dinero sin tasa de interés en esos momentos determinados y mirar si es mayor o menor que la inversión para poder saber si es rentable o no es rentable. Tasa interna de retorno es el otro criterio que ustedes van a evaluar y esta se define como la tasa de rentabilidad del proyecto. La tasa interna de retorno es la que me dice cuánto fue la rentabilidad del proyecto. Cuando mirábamos el valor presente neto, ustedes me escucharon que uno de los criterios es que el valor presente neto sea mayor que cero. Y si es mayor que cero, quiere decir que esa tasa con la que se estaba evaluando la tasa de oportunidad nos dio por encima de ella, o sea, fue mayor. ¿Cómo hacemos nosotros para determinar cuál es el valor de esa tasa? A través de la tasa interna de retorno, que es la que nos va a decir exactamente cuánto fue lo que rentó ese proyecto. Esta tasa, pues, ya viéndola desde la manera que les estoy diciendo, es una tasa que es totalmente independiente de lo que quiere el inversionista, es decir, de la tasa de interés de oportunidad. La tasa interna de retorno es una medida financiera que es utilizada para evaluar la rentabilidad de una inversión o proyecto. Ustedes la pueden encontrar en sus libros como la TIR, o sea, TIR, tasa interna de retorno, y técnicamente se dice que la tasa de interés es la tasa de interés a la cual el valor presente neto de los flujos de efectivo de un proyecto se iguala a cero. En otras palabras, la tasa interna de retorno es la tasa de descuento que hace que el valor presente de los flujos de efectivo de un proyecto sea igual al costo inicial de su inversión. ¿Cómo interpretaríamos entonces nosotros la tasa interna de retorno? Entonces, para entender el significado de la tasa interna de retorno, el resultado se debe comparar con la tasa mínima aceptable de rentabilidad o la tasa de descuento o la TIR o la TIO, tasa interna de oportunidad, que es lo que quiere el inversionista. Si es la tasa mínima aceptable de rentabilidad de acuerdo al resultado de la TIR, se pueden tener las siguientes posibilidades. Entonces, también tenemos tres posibilidades, que son, si la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de oportunidad del proyecto, este se debe aceptar porque el inversionista está obteniendo la rentabilidad que exigía y va a ganar más de lo que esperaba ganar, porque su tasa está por encima, la tasa interna de retorno está por encima de la tasa interna de oportunidad o de la tasa de descuento.
Cuando la tasa interna de retorno es igual a la tasa de oportunidad, significa que el proyecto está rentando exactamente lo que el inversionista espera. O sea que es indiferente emprender o no emprender el proyecto de inversión, ¿ya? Porque el inversionista sí va a ganar exactamente lo que quería. Si vamos digamos que a un concepto objetivo, pues diríamos nosotros, el inversionista va a invertir porque ya se le demostró a través de las proyecciones, de los cálculos matemáticos, de que sí va a obtener la rentabilidad que esperaba del proyecto. Y cuando la TIR es menor que la tasa de oportunidad, el proyecto se rechaza. Significa que el proyecto no se justifica desde el punto de vista financiero, ya que está rentando menos de lo que el inversionista espera. Entonces es importante tener en cuenta estos criterios para cuando ustedes vayan a desarrollar su plantilla, según los resultados ustedes puedan interpretar adecuadamente los criterios que van a aplicar. Valor anual uniforme equivalente. Este valor anual uniforme equivalente surge cuando nosotros hacemos análisis de proyectos de inversión en donde el flujo de caja está compuesto solo por egresos. Y en este caso no podemos determinar la rentabilidad a través de la TIR. Entonces utilizamos el valor anual uniforme equivalente. Un ejemplo de este caso se presenta cuando se analizan la posibilidad de reemplazar una máquina por otra de características similares que forma parte de un proceso productivo y que no genera beneficios por sí misma. Ustedes saben que las plantas de producción, pues lo que hacen es que contribuyen, son parte de, digamos que del éxito de un proyecto porque contribuyen a la producción en calidad y a la producción a menos costos, sin desmejorar la calidad obviamente, pero ustedes no pueden determinar cuánto es a no ser que haya un estudio de costos muy específicos. Entonces, cuando esto sucede, nosotros utilizamos lo que se llama el valor anual uniforme equivalente porque los costos sí los van a tener ustedes. ¿Cuánto vale reemplazar la máquina? ¿O cuánto vale el mantenimiento de la máquina? Etc. Para solucionar este problema se aplica el valor anual uniforme equivalente, que consiste en convertir los egresos e ingresos asociados al proyecto en cantidades anuales iguales equivalentes, lo que equivale a convertir estas partidas en cuotas, en anualidades vencidas. El término valor anual por lo general hace referencia a las cuotas anuales cuando ustedes desarrollaron el término de anualidades o series uniformes, que esto se asimila a cuando ustedes compran un bien, un vehículo y van y pactan una serie de cuotas. Esa es una anualidad, esa es una cuota, esa es una forma de pago que se establece y eso sucede aquí con este criterio. El método del valor anual uniforme equivalente se aplicará para las siguientes situaciones. En el análisis y evaluación de un proyecto individual, cuando son conocidos los ingresos del proyecto y los egresos. Si el valor anual uniforme equivalente es positivo, se recomienda el proyecto. Si el valor presente neto es positivo, el valor anual uniforme equivalente también va a ser positivo y por lo tanto el proyecto se acepta. En forma análoga tenemos nosotros que si el valor anual uniforme equivalente es negativo, el proyecto se debe rechazar. Segundo, selección de alternativas que presentan ingresos y egresos. En este caso se escoge la de mayor valor anual uniforme equivalente, que equivaldría a aceptar la de mayor valor presente neto. Y otra es la selección de alternativas que solo presentan egresos y en este caso se escoge la alternativa de menor valor anual uniforme equivalente.
Otro criterio que ustedes van a evaluar o que se utiliza también para determinar la viabilidad de los proyectos es el indicador de rentabilidad. Su sigla es IR y se conoce también como índice de rentabilidad. ¿Qué es el índice de rentabilidad? Pues nosotros tenemos que el índice de rentabilidad es una medida financiera que se utiliza para evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión. Este indicador se calcula dividiendo, o sea, hay que hallar el valor presente neto de los flujos de efectivo generados en el proyecto entre la inversión inicial requerida, generados por el proyecto entre la inversión inicial requerida para llevar a cabo el proyecto y el momento de evaluación del mismo. O en términos más simples, ustedes pueden decir que el índice de rentabilidad indica cuánto valor se genera por cada unidad monetaria invertida en el proyecto. Un índice de rentabilidad mayor que 1 indica que el proyecto generará un retorno positivo sobre la inversión, es decir, que los flujos de efectivo futuros son mayores que el costo inicial de inversión y por lo tanto pues el proyecto se debe aceptar. Un índice de rentabilidad menor que 1 nos indica que ese proyecto no generará suficientes flujos de efectivo para cubrir el costo inicial de la inversión. Así las cosas, nosotros tenemos que el IR es útil para comparar diferentes proyectos de inversión y tomar decisiones sobre cuál de ellos es más rentable en relación con la cantidad de dinero invertido. También es importante que tengan en cuenta que el IR no tiene en cuenta el valor temporal del dinero y puede no ser adecuado para proyectos con flujos de efectivo irregulares o a largo plazo. En esos casos es posible que ustedes mejor utilicen las medidas de evaluación o los criterios de evaluación que ya revisamos, que son el valor presente neto y la tasa interna de retorno. El periodo de recuperación de la inversión, como su nombre lo dice, es en qué momento se recupera la inversión, ¿ya? Este criterio nos permite a nosotros medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen el costo de la inversión inicial. Es como para que se halle ese punto de equilibrio, ¿ya? El periodo de recuperación de la inversión es el indicador que mide en cuánto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente. Es muy importante porque si ustedes recuerdan, necesariamente la inversión que hacemos en el momento cero tiene 3 componentes esenciales y dentro de esos componentes está la compra de los activos fijos para poder producir, o sea, para poder poner en marcha o prestar nuestro servicio o vender o hacer nuestro producto el que vamos a vender. Tiene toda la parte de intangibles, ¿ya? Patentes, formalización, porque eso acarrea un costo, y tiene la parte del capital de trabajo, que es que necesariamente quienes proyectan, valga la redundancia, esos proyectos o esas inversiones, tienen que tener el conocimiento previo, haber hecho los cálculos necesarios para saber en qué tiempo el proyecto comienza a generar recursos y poder dejar esa cantidad de dinero como capital de trabajo, porque las empresas no funcionan solamente con el activo fijo, la empresa necesita tener quien atienda el negocio, pagar servicios públicos, pagar el alquiler del sitio donde van a funcionar, pagar una serie de gastos que son conexos, gastos y costos que son conexos a el desarrollo de la actividad. Entonces, este indicador es importante por eso, porque le permite o le ayuda al administrador, al gerente, a realizar los cálculos acertados para poder saber cómo o cuánto debe ser la sumatoria general de su inversión. El periodo de recuperación de la inversión descontado es un método de valoración de inversiones que determina el tiempo que una inversión tarda en recuperar el desembolso inicial
con los flujos de caja generados por la misma actualizados tomando el valor presente de los flujos de caja. Ese es otro indicador importante que ustedes van a tener que aplicar en la plantilla de la actividad. Entonces, hasta aquí tenemos nosotros lo que es la conceptualización. Aquí me salgo. Lo que es la conceptualización de los criterios de inversión. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿No tienen ninguna pregunta? Entonces vamos a revisar la guía, ¿les parece? ¿Sí me están escuchando, por favor? ¿Alguien que me confirme, me están escuchando? Ok, muchas gracias. Entonces vamos a revisar la guía de actividades. Ok, muchas gracias. Vamos a mirar entonces la guía de actividades. Yo la tenía por acá, en algún lado. Permítame un segundo, por favor. ¿Están viendo la guía de actividades? ¿Sí? Ok. Les recuerdo, por favor, el profesor César compartió con ustedes el listado de asistencia para que por favor nos los firmen, y también está la encuesta de satisfacción para que no se les vaya a olvidar, por favor, llenar esos documentos. Esta es la guía del trabajo. ¿Qué dice la guía? Dice que esta actividad inicia el jueves 25 de abril y que la actividad finaliza el 15 de mayo del 2024. O sea, la actividad está iniciando el día de hoy exactamente y va a finalizar el 15 de mayo del 2024. ¿Qué resultados de aprendizaje se espera con el desarrollo de esta actividad? Necesariamente se busca generar una serie de acciones que permitan que ustedes practiquen lo que es evaluar las alternativas de inversión en función del tiempo y en escenarios de incertidumbre. Como les decía a ustedes, las inversiones todas están soportadas, o las inversiones, digamos, que están rodeadas de incertidumbre. Nosotros no sabemos exactamente qué pueda pasar con una inversión determinada porque necesariamente están comprometidas con la situación económica de un sector en un momento determinado. Dice, la actividad consiste en grupo de aprendizaje colaborativo. Los estudiantes llevarán a cabo un ejercicio de análisis de indicadores de viabilidad económica para la evaluación financiera de un proyecto de inversión. Acabamos de ver criterios para evaluar los proyectos de inversión. Entonces les van a dar a ustedes un proyecto de inversión y les van a solicitar que lo evalúen y que determinen si ese proyecto es viable o no es viable. El proyecto trata sobre la puesta en marcha de un nuevo centro deportivo al norte de la ciudad de Bogotá. Para los fines pertinentes se procederá como sigue. ¿Qué tienen que hacer ustedes primero que todo? Tienen que registrar la información de los integrantes del grupo en la hoja de la portada, que incluye nombre, apellidos completos y códigos de cada estudiante. Además, deben registrar el número del grupo, el nombre del tutor asignado, el programa en el que están matriculados los integrantes. Pueden registrar 2 o más programas, porque puede ser que hayan estudiantes de 2 programas diferentes. Y la ciudad donde están ubicados los integrantes del grupo. Ya ahorita miramos la plantilla para poder desarrollar esto.
ingresan a la hoja denominada colaborativo, escenario base, automáticamente la plantilla les arrojará las cifras con las que deberán desarrollar el ejercicio propuesto. Ustedes no tienen que modificar absolutamente nada de los estados financieros que van a encontrar en esas plantillas. Solamente van a determinar unos indicadores que ahorita más adelante miramos cómo se va a hacer. Encontrarán una tabla denominada proyección de indicadores financieros. Deberán indagar sobre el desenvolvimiento de la economía, las expectativas de crecimiento, inflación, tasas de empleabilidad, comportamiento de las tasas de interés, principales competidores en la industria de los gimnasios, tendencias y desarrollo del mercado. A partir de lo anterior, deberán diligenciar la tasa porcentual en las casillas de color verde, celdas C14, C16 y C18, sobre el crecimiento de los ingresos, el crecimiento del costo de venta y el crecimiento de los gastos de personal. No deben editar ningún dato del estado de situación financiera, del estado de resultados, ni de la estimación del flujo de caja libre, pues esta información se genera automáticamente. En el grupo colaborativo deben calcular valor presente neto, tasa interna de retorno, valor anual uniforme equivalente, índice de rentabilidad, periodo de recuperación de la inversión y periodo de recuperación de la inversión descontado en la sección respectiva. Adicionalmente, diligenciar la tabla análisis de viabilidad económica del escenario base de acuerdo con los resultados cuantitativos que arrojen estos indicadores. O sea, van a interpretar. Esas operaciones matemáticas le van a dar a ustedes unos valores, los cuales ustedes los van a interpretar de acuerdo con la teoría o la conceptualización que hemos desarrollado hoy. Cada uno de los integrantes del grupo elegirá uno de los escenarios planteados en las hojas ES estudiante número del anexo plantilla tarea 4 indicadores de evaluación financiera. Debe cambiar aquí las X de la denominación de la hoja estudiante por su primer nombre y su primer apellido. Ejemplo, estudiante 1, Juan Pérez. Ahora tendrá que realizar el cálculo de los indicadores de evaluación financiera para el escenario elegido. Finalmente, deben hacer un análisis de cada indicador a manera comparativa, teniendo en cuenta los resultados de los escenarios asignados a los demás compañeros del grupo del trabajo colaborativo. Ahora, es importante que en caso de que no participen los 5 estudiantes del grupo, ustedes pueden elegir la cantidad de escenarios equivalentes al número de estudiantes que participaron y hacer el ejercicio comparativo con los mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hay sino 3 estudiantes, porque los otros 2 estudiantes no se presentaron por la situación que sea, ustedes simplemente van a desarrollar 3 hojas de las que aparecen en la hoja de Excel. Las otras 2 no se diligencian y trabajarán sobre esos resultados que ustedes se encuentran ahí. Importante, tenga en cuenta que el artículo 99 establece como faltas contra el orden académico acciones como el fraude, la suplantación o el plagio en actividades económicas, y el artículo 100, 101, 102 y 103 hace referencia a las calificaciones de las faltas y las sanciones correspondientes. Teniendo en cuenta que los datos a trabajar en la plantilla son derivados del ejercicio de la asignación de números aleatorios, el tutor no puede encontrarse con 2 o más trabajos donde se manejen los mismos datos, pues esto será evidencia suficiente para tipificar una falta contra el orden académico y proceder de acuerdo con el reglamento. No se exponga a sanciones. ¿Qué quiere decir ahí? Pues que no puede haber copia porque se está trabajando con números aleatorios y entonces cada hoja va a tener pues unas cifras diferentes.
Entonces los resultados no pueden ser iguales. Para el desarrollo de la actividad, tenga en cuenta, en el entorno de información inicial debe consultar el cronograma propuesto para el desarrollo de la actividad en la agenda del curso, el enlace de acceso a la web conferencia donde se abordarán los temas de la unidad 3 a partir de un ejercicio de discusión orientado hacia la aplicación práctica, las grabaciones de la web conferencia y demás notificaciones importantes emanadas desde la dirección del curso. En el entorno de aprendizaje debe descargar la guía de actividades y rúbrica de evaluación, así como el anexo, plantilla, tarea, indicadores de evaluación financiera, XLSM. Una vez estén trabajando en el anexo, plantilla, tarea 4, indicadores de evaluación financiera, XLSM, pueden adjuntar avances a fin de que sean realimentados por el tutor asignado. En el foro de aprendizaje deben elegir un líder para que entregue una sola plantilla por todo el grupo, quien deberá registrar en la portada el nombre y código de los estudiantes que hayan participado, el número del grupo, el nombre del tutor asignado, programa de formación de los integrantes del grupo, puede registrar 2 o más o los que sean necesarios, la ciudad donde está ubicado el tutor y la fecha de presentación. En el entorno de evaluación debe subir la plantilla Tarea 4, indicadores de evaluación financiera, aquel estudiante que tiene el rol respectivo. Esta plantilla debe alojarse allí antes de la fecha límite de acuerdo a la agenda del curso. Evidencias del trabajo independiente. Las evidencias del trabajo independiente para entregar son, en el anexo plantilla tarea 4, indicadores de evaluación financiera XLSM, deberá estar una de las hojas denominadas ES estudiante número raya XXX, diligenciada por cada estudiante, reemplazando las X con el respectivo nombre de quien desarrolla cada hoja independiente. Recuerden, primer nombre, primer apellido. Las evidencias en el trabajo grupal a entregar son participar en el ejercicio colaborativo desarrollando los indicadores financieros de inversión y el análisis respectivo de los resultados, consignando sus avances en el foro colaborativo dispuesto para ello. Anexo, plantilla, tarea, indicadores de evaluación financiera XLSM. El producto final es el diligenciamiento y la presentación del anexo, plantilla, indicadores de evaluación financiera. Lineamientos generales. Para las evidencias elaboradas en grupo colaborativamente, tenga en cuenta las siguientes orientaciones. Todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. En cada grupo se debe elegir un solo integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno que haya señalado el docente. Antes de entregar el producto solicitado, deben revisar que cumpla con todos los requerimientos que se señalaron en esta guía de actividades. Solo deben incluirse como autores del producto entregado a los integrantes del grupo que hayan participado con aportes durante el tiempo destinado para la actividad. Tenga en cuenta que todos los productos escritos, individuales o grupales, deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que se hayan definido. En cuanto al uso de referencias, considere que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas APA. Entonces, esto es lo que es la plantilla, la guía de la actividad. Vamos a mirar la plantilla. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno. Vamos a ver nuestra plantilla. Esa es nuestra plantilla. Ustedes ya la pueden bajar. Estamos en la fecha de iniciación, 25 de abril. Ya pueden bajar su plantilla y pueden comenzar a trabajarla. ¿Qué decía la guía? Tenemos la presentación de la plantilla y tenemos la hoja de portada. ¿Qué decía la guía? Registre aquí el nombre del estudiante, ¿ya? Registre aquí el código del estudiante. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, a Juan Pérez. Juan Pérez, por ejemplo, con el código del estudiante.
y cada uno de los integrantes. Como ustedes ven, aquí hay 5 espacios para 5 estudiantes que son los grupos. Aquí registre el número del grupo, que es el grupo 180. ¿Cómo lo diligencian? Grupo 180, por decir algo, presentado a el nombre de su tutor. Rosas, por ejemplo. Universidad abierta, registre aquí el nombre del programa académico. Ah, que son de administración de empresas. El curso es matemáticas financieras, el código del curso, registre aquí la ciudad, que son de Villavicencio, Casillas, bueno, y la fecha en la que están presentando la actividad. Entonces, esa es la manera como deben ustedes diligenciar la portada para subirla al entorno de evaluación. Proyecto colaborativo. Ya venimos a desarrollar lo que es el proyecto y si ustedes suben, está la primera tarea que les ponen. Se me pierde esa guía. Vamos a la primera tarea. Ay, Dios. Entonces acá tenemos cómo se debía marcar. Dice, encontrarán una tabla denominada proyección de indicadores financieros. Deberán indagar sobre el desenvolvimiento de la economía. Aquí la tienen, proyección de indicadores financieros. ¿Cuáles? Estamos hablando de una empresa del sector del gimnasios, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que averiguar sobre ese sector, dónde se pueden averiguar situaciones de esa naturaleza. En el DANI, en las cámaras de comercio, de pronto en las mismas gobernaciones o alcaldías existan estadísticas de cómo es el comportamiento de los diferentes indicadores de ese sector. Porque esos son los que nos van a permitir a nosotros evaluar si ese proyecto que están desarrollando de gimnasios es un proyecto viable, porque la evaluación ustedes no la hacen solamente a partir de las sumatorias que hicimos, sino que ustedes también la hacen evaluando sus estados financieros, hallando indicadores y determinando si sí esa empresa responde o está en igualdad de condiciones a las empresas del mismo sector. Y entonces eso me permite otra manera de leer o de establecer la viabilidad o no de un proyecto determinado. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes primero que todo? Tienen que indagar en todas estas entidades que se encargan de guardar esas estadísticas, de estudiar ese comportamiento financiero de las empresas y tomar esos datos. Entonces, ¿qué indicadores van a buscar? Ustedes van a buscar el crecimiento de los ingresos de esas empresas del sector y van a establecer aquí, en este espacio amarillo que ustedes están viendo, o sea, diligencian el espacio verde y hacen un análisis del crecimiento de los ingresos que lo pueden ustedes tomar de, obviamente que citándolo, recuerde que no nos podemos hacer dueños de conceptos
de otras personas o de otras fuentes, sino que hay que citar la fuente. Ustedes pueden explicar acá, consultado el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, pudimos determinar que las empresas del sector fitness, no sé qué, el comportamiento de sus ingresos está representado en un indicador de ¿cuánto? Por ejemplo, aquí dice 10%. Crecimiento del costo de ventas. ¿Cómo crecen el costo de ventas de esas empresas? Teniendo en cuenta ustedes que el costo de ventas es todo lo que le vale a la organización para poder prestar el servicio, todo lo que está ligado directamente con esa prestación del servicio. ¿Dónde encuentran ustedes ese costo de venta? Lo encuentran en el estado de resultados integral de las organizaciones, porque ustedes tienen que el estado de resultados integral es lo que comúnmente conocemos como estado de pérdidas y ganancias, o estado de utilidades o déficit o pérdidas. Tiene infinidad de nombres relacionados precisamente con la determinación de la rentabilidad o la utilidad de la organización, como total ingresos de un periodo determinado menos el total de costos menos el total de gastos, y eso viene a darles a establecer una rentabilidad o una pérdida. Entonces ese es el costo de ventas, pero ustedes no lo van a sacar del estado de resultados, sino que ustedes van a ir a esas instituciones, a esos establecimientos encargados del manejo de esas estadísticas y van a extraer de allá y van a hacer la aclaración ahí en la parte amarilla sobre eso. Lo mismo, cómo es el manejo de personal dentro de estas empresas. Después de que ustedes ya lo han colocado aquí, ya tienen eso, ya tienen la lectura de lo que implica cada indicador de esos, pues simplemente estas cifras que ustedes ven acá, estado de situación financiera, Gimnasio ABC, no las pueden modificar. Ni las del estado de resultados las pueden modificar. El sistema se encarga aleatoriamente de organizarles a cada uno de los integrantes del grupo las cifras pertinentes, pero ustedes no pueden modificar esto. Lo único donde ustedes entran a trabajar es en el cuadro de proyección de indicadores financieros. Ya este flujo de caja tampoco lo pueden modificar y entran a determinar. Aquí tienen el trabajo que tienen que desarrollar. Tienen que hallar el valor presente neto, tienen que hallar la tasa interna de oportunidad, el índice de rentabilidad, el valor anual uniforme equivalente, el periodo de recuperación de la inversión y el periodo de recuperación descontado. ¿Qué pasa? Aquí donde dice valor presente flujo de caja libre, ustedes no tienen que modificarle absolutamente nada. Ese es el resultado de la estimación del flujo de caja libre que ustedes lo están viendo acá en la fila 45 y la fila 50, y está totalmente formulado digamos que está formulado el cálculo del mismo. O sea, están trayendo dentro de los indicadores de evaluación financiera del Gimnasio ABC, nos disponemos nosotros a hacer la evaluación. ¿Por qué el flujo de caja libre? Necesariamente este flujo de caja libre es un resultado de tomar cifras tanto del estado de situación financiera o balance general, como ustedes están acostumbrados o como se acostumbraba a llamar, y del estado de resultados integral. Y hacemos la estimación de ese flujo de caja libre, que es las inversiones que yo realizo en el año cero, ¿ya? Inversiones y los diferentes flujos de efectivo que yo logré captar en los periodos del año 1 al 3. Y además aquí vemos nosotros, esto es 7,000,
vemos nosotros que tiene en cuenta también los ingresos y egresos que se hayan podido dar en un momento determinado. Tenemos el total, acá el valor presente, flujo caja libre, él nos da el valor, no tenemos que ponernos a modificar absolutamente nada de lo anterior, lo que podrían es analizarlos, verlos y determinar de dónde salen las partidas, y tienen una tasa de descuento establecida que tampoco la tienen que modificar. Esa tasa de descuento está establecida por el ejercicio. Con esas partidas es que ustedes van a evaluar. ¿Qué es la tasa de descuento? La mirábamos anteriormente en la conceptualización. Es la tasa de oportunidad, ¿ya?, que quiere el inversionista, o es el costo de capital que me vale el crédito si solamente saqué crédito, o es la ponderación entre la tasa de oportunidad y el costo de capital. Y procedemos nosotros a hacer nuestros ejercicios. Y venimos a hacer nuestro valor presente neto. ¿Qué pasa? Que la plantilla ya tiene formulado el ejercicio, por lo tanto, a medida y dependiendo de los indicadores, que es la primera parte que ustedes hacen ahí, ella le va a ir resolviendo el tema. ¿En qué consiste entonces la tarea acá? Simplemente ustedes tienen que verificar estas operaciones y se tienen que reunir ¿para qué? Para hacer esta interpretación. Estas son operaciones matemáticas con unas cifras que ya están dadas, con unos indicadores que ustedes van a establecer en el mercado y que les va a dar una serie de resultados matemáticos que ustedes tienen que evaluar. Miremos cuánto nos dio el valor presente neto y nosotros vemos que el valor presente neto, que los resultados son en pesos, como lo mirábamos en la conceptualización, nos dio menos 36.525.742 pesos. De acuerdo con la conceptualización que vimos, nosotros decíamos, si el valor presente neto es menor que 0, el proyecto no es viable porque no está generando esa tasa de oportunidad que esperaba el inversionista. Entonces, esa puede perfectamente ser la respuesta o la que tienen ustedes aquí. Dice, valor presente neto. No está generando valor agregado, el proyecto no está generando valor agregado, la inversión no es recomendable, ya que no se va a recuperar la inversión o no se va a lograr la tasa interna de oportunidad. Ese es el resultado. Ustedes se tienen que pegar de lo que dice la teoría, la conceptualización. Valores presentes netos por debajo, menores que 0, son proyectos que no son viables en razón a que no alcanzamos a recuperar la tasa de descuento. Decía la teoría, eso no quiere decir que el proyecto no sea rentable, ¿ya? Pero en este caso tenemos claramente que el proyecto no es rentable desde ningún punto de vista porque nos está dando menos 36.525. ¿Qué quiere decir eso? Que nos está generando pérdida. Podría haber dado positivo, podría haber dado ese 36 millones, haberlo dado positivo. ¿Y qué estaríamos diciendo nosotros? Es mayor que 0, ¿ya? Y si es mayor que 0, el proyecto es rentable. ¿Qué quiere decir? Se recupera la tasa esperada por el inversionista y además está generando rendimientos, está generando valor agregado. Miremos la tasa interna de retorno. Entonces, aquí ustedes están viendo que esa tasa interna de retorno es del 9.24%. ¿Cómo la van a comparar ustedes o contra qué es que las tienen que comparar? Señores, la tienen que comparar con la tasa de descuento que es del 20%. ¿Qué quiere decir?
que el proyecto no es rentable desde ningún punto de vista porque no alcanza ni siquiera a garantizarle la rentabilidad al inversionista. Está por debajo de la rentabilidad esperada por el inversionista. El proyecto no es viable, el proyecto es inferior a la tasa de descuento y no va a permitirla recuperar el capital de trabajo ni va a generar valor agregado o excedentes de dinero. Miremos el BAUE. El BAUE. El BAUE, ¿qué nos está diciendo a nosotros? El BAUE nos está diciendo a nosotros que su resultado es negativo. Y si ustedes recuerdan la teoría, decíamos que si el BAUE es negativo, el proyecto se rechaza. Desde todo punto de vista se rechaza. ¿Por qué? Porque no genera valor agregado económico, porque al ser negativo, los egresos son mayores que los ingresos, y eso lo podemos ver, digamos que matemáticamente, o sea, cuando los gastos son mayores que los ingresos, pues nosotros vamos a tener necesariamente una pérdida, vamos a tener un déficit que no vamos a lograr hacer equilibrio de ninguna naturaleza, no vamos a poder recuperar la inversión, vamos a adquirir antes compromisos que van a afectar en los movimientos de otros periodos, porque cuando ustedes adquieren una obligación, en un periodo no quiere decir que se acabó el periodo y se murió la obligación se tiene que asumir en el siguiente periodo, lo que va a contribuir a que el siguiente periodo no podamos realizar inversiones nuevas porque tenemos que cumplir con compromisos que quedaron pendientes de pagar. Entonces el BAUE aquí es negativo, me está diciendo no es viable desde ningún punto de vista la inversión. Miremos el índice de rentabilidad. El índice de rentabilidad está en 0.76 de acuerdo con la fórmula. Y tenemos nosotros exactamente que decir que no se está retornando adecuadamente la inversión porque estamos recibiendo solamente 0.76 pesos por cada peso que invertimos, o sea, no estamos recuperando la inversión. ¿Ya? Por lo tanto, el proyecto debe ser rechazado porque si nosotros recordamos nuestra conceptualización, decíamos que cuando el índice de rentabilidad era menor que 1, el proyecto debía ser rechazado. Lo ideal en todos los negocios, en todos los proyectos de inversión que se llevan a cabo, lo ideal, no es lo mejor, pero digamos que lo ideal es que por lo menos la recuperación sea 1 a 1. Si yo debo un peso, que yo tenga un peso para respaldarlo, con eso no estoy generando compromisos adicionales, sino que tengo cómo sostener o cómo cumplir con mis obligaciones. Lo ideal es que sea mayor, ¿no? ¿Ya? Pero digamos que lo mínimo aceptable es que exista una relación de 1 a 1 en nuestros compromisos. Un peso invertido, un peso de recuperación, un peso de deuda a corto plazo, un peso de respaldo a esa deuda. Luego sigue del índice de rentabilidad, pasamos nosotros al periodo de recuperación de la inversión. ¿Cuándo es que vamos a recuperar esa plata que nosotros invertimos? Y tenemos nosotros que el periodo de recuperación es de 2.76. Quiere decir que el proyecto es viable porque están recuperando la inversión en 2.76 años y el proyecto está direccionado a 3 años. Nosotros tenemos para este proyecto un horizonte de planeación de 3 años y
al cabo de los 3 años se comienza a recuperar la inversión, lo que podría decirse que si se dejara, o sea, si se arriesgara, porque desde todo punto de vista el proyecto no es viable, pero que si se arriesgara a esperar el tiempo establecido para recuperar la inversión, se podría aceptar el proyecto. El proyecto descontado, el periodo de recuperación descontado, nos da 3.33. La inversión del proyecto la van a recuperar en 3.33 años, que es superior al tiempo del proyecto, por lo tanto no es viable. Yo pienso que aquí no es viable. 2.76. Y tenemos la evaluación final. Ustedes tienen una serie de criterios en este ejercicio. Ustedes ya saben que es aleatorio. Cuando ustedes bajen su plantilla, de pronto van a tener otras cifras, lo que quiere decir que esto no son los resultados, es una explicación sobre los resultados que se obtuvieron ahí de esos criterios. Pero si ustedes tienen una serie de cifras muy importantes, como es el valor presente neto y la tasa interna de retorno, que les dice a ustedes, este proyecto no es rentable porque está por debajo, en cuanto al valor presente neto, está por debajo de 0, y en cuanto a la tasa interna de retorno está por debajo de la tasa de oportunidad, y fuera de eso, en pesos le están dando valores negativos. Desde todos los puntos de vista, ustedes tienen un proyecto que no es rentable. Si ustedes miran la tasa interna de retorno, el inversionista está esperando que el proyecto le rente el 20% y realmente la tasa interna de retorno solamente está llegando al 9.24%, o sea, no alcanza ni siquiera a la mitad de lo esperado, lo que quiere decir que ese señor no nos va a entregar el dinero para un proyecto que no le va a generar ese recurso. Cuando hablamos de la tasa interna de oportunidad, cuando hablamos de la tasa de descuento, nosotros estamos hablando de lo mínimo que espera un inversionista ganar. Y hay que tener en cuenta una cosa, cuando él dice yo quiero el 20%, es porque las otras oportunidades de negocio que él tiene le dan el 20%. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer él? Pues en vez de invertir en el gimnasio, lo que puede hacer es llevar su dinero y hacer otra clase de inversión en otro de los proyectos donde sí le garanticen obtener esa rentabilidad, obtener esa tasa de oportunidad. Entonces, a partir de las cifras que nos da el proyecto no rentable, ¿cómo sería la evaluación final? Este proyecto se rechaza en razón a que no es viable financieramente al no recuperarse la inversión y al no obtener valor agregado, excedentes, al no permitir también que el proyecto se maximice, crezca los rendimientos de una u otra manera. Lo que logran hacer o lo que logran es contribuir a que las organizaciones crezcan, a que el valor de las organizaciones se maximice. Y este proyecto no está contribuyendo de acuerdo con los resultados que nos generó. ¿Alguna pregunta hasta el momento, por favor? Osvaldo, Yuri, Erika, Jessica, Narda, ¿tienen alguna pregunta? Ok, todo ha sido claro. Listo. Entonces miremos, o sea, ese era, se me perdió ahora la plantilla. Digamos que esa es la manera de desarrollar el ejercicio, ¿ya? Esta es la plantilla, dice proyecto colaborativo. Esta sería la plantilla que ustedes estarían subiendo al entorno de evaluación, ¿ya? Donde, además de la interpretación que ustedes hacen aquí, den cuenta que ustedes aquí resuelven dos partes. Ustedes establecen cuáles son los indicadores financieros, pero además establecen cuál es la lectura o cuáles fueron los resultados que les dio analizar la situación de ese proyecto. Ahora viene el proyecto estudiante, entonces aquí van a marcar donde dice proyecto estudiante 1 XXX, pues necesariamente ustedes van a reemplazar esas XX con el primer nombre y el primer apellido. Y vienen a realizar
Dice diligencia únicamente las celdas en color amarillo. Entonces tienen su estimación de situación financiera, tienen los estados de resultados del gimnasio, tienen la estimación del flujo de caja libre y les dicen diligencien únicamente las celdas en color amarillo. Acá, valor presente flujo de caja libre está en amarillo. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente está formulado, simplemente es llamar la línea aquí 44, la fila 44, que es el resultado del flujo de caja libre. Como ustedes pueden ver, en el año 0 tienen menos 166. Recuerden que el año 0 es la inversión. Tienen en el año 1 ingresos por 35 millones, en el año 2 por 15 millones y en el año 3 por 133 millones de pesos. Ya teniendo esto, si se dan cuenta ustedes acá, les está dando una tasa del 13%. Esa es la tasa de descuento, esa es la tasa que quiere el inversionista. Esa es la tasa con la que ustedes van a evaluar y van a aplicar todos los criterios. ¿Para qué? Para precisamente poder saber si ustedes le van a poder cumplir a las expectativas de los socios, porque si no lo pueden hacer, necesariamente el resultado es de que se rechaza la inversión. Entonces aquí vienen ustedes a resolverlo con los parámetros que tiene establecido el ejercicio y acá vuelven y dicen, lo que están haciendo acá dice con fórmula, lo que están haciendo es simplemente llamar los resultados obtenidos en la columna C, como ustedes lo pueden ver ahí. Aquí tienen la fórmula y la fórmula. Luego de que ustedes ya han realizado esta parte que está señalada con color amarillo, vienen a hacer la interpretación. ¿Qué pasó con este ejercicio? Si nosotros vemos acá el valor presente neto, ustedes ven que el valor presente neto está positivo, el valor presente es mayor que 0, lo que quiere decir que es un proyecto que está rentando por encima de la tasa interna de oportunidad o la tasa de descuento que esperaba el inversionista y que fuera de eso les está dando valor agregado, les está dando rentabilidad. Tienen 48 millones de pesos, ¿ya? Luego miran la TIR. Ustedes tienen una tasa de descuento del 13%, que es lo que esperaba ganarse el inversionista, pero cuando vienen a mirar el resultado de la tasa interna de retorno, ven ustedes que equivale a 24.96%. Está por encima de ese 13% que esperaba el inversionista, lo que quiere decir que el proyecto se acepta porque el proyecto es rentable, porque le va a generar mayor rentabilidad a la que esperaban los socios. El valor actual uniforme equivalente también es positivo. ¿Qué decía la conceptualización? Si el valor actual uniforme equivalente es positivo, el proyecto es viable. Se están generando mayores ingresos sobre los egresos, o sea, se va a generar una diferencia positiva. Luego miremos el índice de rentabilidad. Decíamos que el índice de rentabilidad era aceptable cuando su resultado era igual a 1 o mayor que 1. Y estamos viendo que este índice de rentabilidad es de 1.29, lo que quiere decir que está por encima de la exigencia, que es 1. El periodo de recuperación es de 2.44. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo mi proyecto a 3 años y me dice que yo voy a recuperar mi inversión a los 2.44 años, ¿qué me está diciendo? Antes de que culmine el tercer año, usted ya ha recuperado la inversión y le está quedando un tiempo más para generar rentabilidad, ¿ya? Entonces es un proyecto que es aceptable. Y el PRI descontado está diciéndole también que esa recuperación de esa inversión se va a generar 2.87 años. El periodo va hasta 3.
3 años, lo que quiere decir que antes de que se termine la vida útil de mi proyecto, yo he logrado recuperar la inversión y he obtenido la rentabilidad respectiva del proyecto. Eso es lo que ustedes tienen que escribir en el análisis, lo tiene que hacer cada uno y cada uno lo va a tener diferente en razón a que, como decía la guía, se trabaja desde el punto de vista de números aleatorios. Entonces, la inversión del proyecto siendo inferior al horizonte de tiempo, por lo tanto es viable. Cada uno de ustedes va a desarrollar, si van a estar los 5 estudiantes del grupo, pues cada uno va a desarrollar una hojita de estas y va a hacer el análisis respectivo. Si no hay sino 3, pues tienen que ser solo 3 hojitas y el proyecto colaborativo tiene que venir totalmente diligenciado con el nombre de todos ustedes. Creo que hasta aquí es el CIPAS. No sé si ustedes quieran hacer alguna pregunta, si les quedó claro, qué necesitan, qué requieren al respecto, por favor, los escucho. Y si no, podríamos dejar ahí, pero no sin antes, por favor, nos firmen la lista de asistencia que el profesor César dejó en el chat y califiquen en la encuesta de satisfacción. ¿Me pueden, por favor, colaborar? Si tienen alguna duda. Donde dice tipología del CIPAS es dinamizado por... Uy, se me perdió donde me estaban preguntando. Se me perdió. Nombre de las CIPAS en que participó. Este es el CIPAS. Ya les doy exactamente el nombre. Ya les doy exactamente el nombre. CIPAS 3, esta es la réplica, curso de complejidad, evaluación financiera de proyectos de inversión, matemáticas financieras. Ese es el nombre del CIPAS en el que ustedes están participando en este momento. Es un CIPAS de complejidad, es un CIPAS como de apoyo al desarrollo de la actividad que ustedes van a ejecutar en este periodo, que leíamos también el tiempo en la guía de actividades. Comenzaba hoy y terminaba el 15 de mayo. El CIPAS, réplica, CIPAS, sesión 3, evaluación financiera de proyectos de inversión. Donde dice tipología de CIPAS es dinamizado por docentes o estudiantes, dinamizado por docentes. Narda, Osvaldo. Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Ya diligenciaron la encuesta? Por favor, ¿me pueden responder? Bueno, si ya respondieron entonces la encuesta de satisfacción y si ya diligenciaron el listado de asistencia, si no tienen ninguna pregunta al respecto, les agradezco mucho la asistencia. Entonces dejamos hasta este momento. Este es un CIPAS, es la réplica del CIPAS, que ya les di el nombre, y lo compartiremos con ustedes tan pronto lo tengamos en Teams.
Ahí tienen el listado de asistencia. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, dejemos hasta aquí. Muchas gracias por la asistencia. Más adelante les estaremos compartiendo la grabación. Que pasen muy buena tarde.